Buenas tardes, señoras y señores. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia España, clave en el triunfo de Yorktown de 1781, a cargo del académico correspondiente, ilustrísimo señor don Manuel Olmedo Checa. Sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. Don Marcelino González Fernández, que es el vocal encargado de las conferencias de la Real Academia de la Mar, va a hacer la presentación de don Manuel Olmedo. Marcelino. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Paso a presentarles al conferenciante de hoy, Manuel Olmedo Checa. Es ingeniero técnico industrial, alférez de infantería, legionario de honor, numerario de la Real Academia San Telmo de Málaga, numerario de la Real Academia de Arte de Antequera y es correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Mar, donde nos encontramos, y otras. Posee una cruz al mérito militar con distintivo blanco, otra cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco también. Es presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez y conferenciante, autor de muchos artículos, habla y escribe sobre arte, sobre actualidad, urbanismo, historia. Intervino en la redacción de 40 libros, de ellos son 20 autor único. Ahora nos va a hablar de España, clave en el triunfo de Yorktown 1751, haciendo referencia al triunfo que fue clave en la guerra de la independencia de las 13 colonias, entendámonos lo que van a ser los Estados Unidos, contra su metrópoli Inglaterra. Nos va a hablar de la ayuda que prestó España para llevar a cabo esta guerra, ayudando siempre a los de las 13 colonias. Va a hablar de las actividades desarrolladas por Bernardo de Gálvez y los Gálvez. Él es investigador de estos personajes y de Bernardo de Gálvez se lo sabe todo. Dudo que le quede algún detallito por ahí perdido, pero si lo tiene será por poco tiempo. Va a hablar de la afluencia de pertrechos que organizó España para los, digamos, que se habían levantado contra su metrópoli Inglaterra, por el río Mississippi arriba y por sus afluentes. Y va a hablar también del apoyo de España con 120 toneladas de plata que fueron claves en el triunfo de Washington en el combate de Yorktown, del que nos va a hablar ahora. También nos va a comentar cómo han sido sus investigaciones y trabajos en este campo en los últimos tiempos. Y señoras y señores, esto es todo. Manolo, te dejo la palabra, todo tuyo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, mi comandante, por tus palabras. Igualmente al capitán de navío Blanco por organizar este acto y a todos ustedes por vuestra presencia. Un detalle importante. Llegué de Málaga anoche y esta mañana me he despertado en una cama que no era la mía, en una habitación que no era la mía y que no sabía qué estaba haciendo yo esta mañana. He tenido un episodio de amnesia, una cosa muy curiosa. Tengo un hijo de los 7 que tengo, que trabaja en Madrid, y lo llamo y digo, mira, tenemos que vernos. Sí, papá, porque total, que no sé qué es lo que le voy a contar, porque las conferencias las preparé en Málaga hace ya 8, 10 o 15 días, ¿no? Pero bueno, como tiene muchas imágenes, yo estoy seguro que puede agradarles, ¿no? Y ahora vamos a ver si esto funciona, ¿no? Pues parece que no. ¿Perdón? Dale al botón del centro. Ahí. Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Y yo he venido aquí a hablar bien de España y de unos ilustres españoles. Estos versos los hizo Joaquín Bartrina, un gran español, aunque nacido en Reus, ¿verdad? 4 métodos para escribir la historia, inventados por un servidor. Primero, inventando.
que es una cosa que, en fin, que se da hoy bastante. Como ejemplo fundamental, la leyenda negra o la palabra Latinoamérica, porque creo que son 4 y el cabo los que hablan latín en América del Sur, ¿no? El segundo método es imaginando. Ahí está el arte de la novela, Don Miguel de Cervantes, Don Quijote, por supuesto, los episodios nacionales, o incorporando el contenido de otros libros, que llega a ser en algunos momentos lo que hoy se conoce como plagio. Y por último, investigando, que para mí es un placer, ¿vale? Como decía la canción, fumar es un placer, genial, sensual. Fuentes primarias, sobre todo, ¿no? En los archivos eclesiásticos, provinciales, nacionales, militares, internacionales y los museos. Hay gente para todo. Esto es un iceberg, dicho en español. Lo que voy a contaros, a intentar contaros, es tan inmenso que ocupa la parte que hay por debajo del nivel del mar. Pero esto es lo que hay para una hora, ¿no? América española o Hispanoamérica. El término América Latina es erróneo. Esto lo escribió en el año 1919 don Aurelio de Espinosa de la Universidad de Stanford, en California. Y no merece más comentario, ¿verdad? El Real Instituto Elcano, que tiene una presencia mundial, pues es uno de las instituciones españolas en la que dedica un apartado importante a la América Latina. Esto ya empieza a ser objeto de, en fin, de una denuncia en la policía. Partida de bautismo en Macharavillaya, en uno de los días del mes de agosto, es decir, en el primer día del mes de agosto de 1746, se bautizó en la iglesia parroquial de dicha villa a Bernardo Vicente Apolinar, hijo legítimo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo, su mujer. Es la partida de bautismo del gran Bernardo de Gálvez, que curiosamente aparece aquí justamente con 20 añitos. Esta pintura se hizo en Madrid cuando él tenía 20 años y hemos tenido la inmensa fortuna de localizarlo en un señor que vive en Nueva York. Y es el primer retrato conocido de Bernardo de Gálvez, que observen que tiene la misma postura que el gran retrato conocido de todos, en la que aparece con la mano derecha, el puño derecho aquí en la cadera y el brazo izquierdo apoyado en una mesa. En fin, quizá el pintor de cuando tenía 20 años, pues pudo tener en la imaginación lo que sería el futuro. José de Gálvez, tío de Bernardo de Gálvez, fue ministro universal de India. Alcanzó el título de Marqués de Sonora y sobre la mesa que tiene a mano derecha, él descansa su mano sobre un mapa, un plano. Ese plano es la bahía de Panzacola, porque ese es otro de esos detalles que ha tenido éxito, llamar Pensacola, que es el nombre en inglés, a lo que es Panzacola, nombre español. Pues bien, don José de Gálvez, también nacido en ese pequeño pueblo de Macharavillaya, que entonces no era más que una aldea, pues fue el mejor ministro de India que ha existido en la historia de España. Y él tuvo una actuación extraordinariamente importante, primero como inspector general de los dominios españoles en el virreinato de la Nueva España, y allí impulsó decisivamente lo que fue la evangelización, exploración y colonización, es decir, civilización de los dominios españoles que llegaban hasta la isla de Nootka, a lo largo de la costa occidental del Pacífico, aproximadamente 5.000 kilómetros. Y allí, en aquella época, se fundó San Francisco de California, fundada por España en el año 1776, que es, como saben, el año en el que se da a conocer el diseño de lo que sería la gran nación que es hoy Estados Unidos. La Declaración de Independencia del 4 de julio del 76.
no podemos olvidar al apóstol de California. Esto tiene poca pila al parecer, pero bueno, ahí está Fray San Junípero Serra, el apóstol de California, y en la gran bahía el Golden Gate. Perfecto. Esto es muy interesante, muy curioso. Junto al emblema de nuestra asociación, que es las dos palabras yo solo, pues está sobre los 250, que se lo hemos añadido por los 250 años que se cumplen muy pronto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Esta campana, la asociación reunió el dinero suficiente para traerla desde San Francisco de California. Nos costó 8.000 euros y pudo traerse gratis gracias a 2 pilotos de Iberia que posiblemente dentro de muy poco tiempo se va a quedar colgada en Málaga, en un lugar especial. Solamente hemos tardado 8 años en conseguir que la administración municipal acuerde el sitio en donde va a ponerse. Las provincias internas del Virreinato de Nueva España comprendían esos 2 millones de kilómetros cuadrados. Eran un territorio salvaje, inexplorado, y allí tuvieron un papel fundamental los frailes franciscanos y también los soldados españoles, porque en esa zona se hicieron famosos los soldados de cuera, los soldados que se llamaban así por ese chaleco antiflechas, que hoy sería un chaleco antibalas, y que también reciben otro nombre, pero que no es un nombre demasiado exacto, ¿no? Son llamados soldados presidiales porque sus guarniciones ocupaban unos cuarteles que se llamaban presidios, que no tenían nada que ver con el concepto de presidio que hoy le damos a lo que es una cárcel, ¿no? Soldado presidial o soldado de cuera. Este dibujo se conserva en el Archivo General de Indias y ahí aparecen, bueno, esas espuelas extraordinariamente importantes. El escudo, la rodela, que diríamos en otras épocas, la lanza, el chaleco antibalas, una pistola, una escopeta y ese sombrero, que es un sombrero andaluz, porque una gran parte de aquellos soldados de cuera procedían de Andalucía. Noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los indios apaches en las provincias de Nueva España. Este documento se conserva en la Biblioteca Nacional de México y tuvimos la enorme suerte y fortuna de poder tener en nuestras manos este original. Lo escribe Bernardo de Gálvez y así él dejó huella del concepto que le merecían los indios, que no eran un objetivo a matar, como lo era para otros, ¿no? El indio en general es un temperamento serio por la dureza en que se cría y la simplicidad de los manjares. Por tanto, hemos dicho soldados de cuera, ¿verdad?, o soldados presidiales, pero no dragones de cuera, que es una frase que ha, en fin, alcanzado hoy un predicamento importantísimo. Allí, Bernardo de Gálvez fue capitán del Regimiento de Infantería de la Corona de Nueva España. Y hablando de las Indias, pues, por ejemplo, en la recopilación de estas leyes, que son un ejemplo para la humanidad, en este caso, esta edición se hizo en Madrid, la ley VJ, me parece que es la sexta, ¿no?, que los obreros trabajen 8 horas cada día repartidas como convenga. Estamos hablando del año 1774. Esto era lo que España implantó en sus dominios, que no colonias. Y el título, libro sexto, título segundo, en el capítulo que habla de la libertad de los indios, pues esto merece la pena que luego en casa, cuando quieran ver, si les apetece, el magnífico vídeo que, por lo que veo, se está haciendo aquí, pues podrán ver lo que ha sido la colonización de España, la civilización de España en aquellos importantísimos territorios, ¿no? Y como muestra insigne, pues a este señor, que era un señor de color, como hoy se diría, Juan Latino, Juan de Sesa,
que en el siglo XVI llegó a ser catedrático de la Universidad de Granada. Hace apenas 50 años los negros vivían en Estados Unidos, país de la libertad, pues vivían, en fin, en su sitio, ¿no? Y en el año 1768, las reglas para que los naturales de estos reinos sean felices en lo espiritual y temporal, que sepan la doctrina cristiana, no solo en su idioma, sino principalmente en castellano, etcétera, etcétera. Y como ejemplo de lo que les estoy relatando, los apaches también tuvieron una patrona, la Virgen Peregrina, que este retrato lo pintó Antonio Sánchez en 1750 y que está en el Museo de Pontevedra. Se veneró en la iglesia del Colegio Apostólico de San Fernando y de este templo salió Fray Junípero Serra para la evangelización de la California, y en este templo de la Ciudad de México están enterrados Bernardo de Galvez y su padre don Matías, a los que ahora me referiré. El 10 de abril de 1775 partí de Ávila hacia Cartagena en compañía de don Bernardo de Galvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien tenía yo una gran simpatía. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida porque me contó varios pasajes de su vida, que era una verdadera novela. Y Saavedra, el gran Francisco de Saavedra, absolutamente olvidado, llegó a ser presidente del gobierno de España. El retrato, hay dos copias, una se conserva en Londres y la otra en Granada. Pues Bernardo de Galvez tenía 29 años cuando el gran Saavedra le dijo que su vida era una verdadera novela. Y Saavedra sigue hablando. Llegó al puerto de Santa María mi amigo, don Bernardo de Galvez, para acabar de curarse una pierna herida en Argel y descuidada. ¿Por qué? Porque participó en la conquista de la ciudad de Argel, que al final aquello también terminó como el Rosario de la Aurora, y allí un impacto de bala de fusil en su pierna derecha pues le hirió gravísimamente. En aquella época un disparo así era una muerte segura, ¿no? Y Saavedra decía de Bernardo de Galvez: era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Fíjense cómo poquito a poco vamos descubriendo algunas características de esta personalidad, algunas facetas de su carácter. Pues bien, el 4 de julio del año 1776, aprobada por el Congreso en aquel martes, y se decía por las 64 personas, todos varones, que firmaron este manifiesto, sostenemos como evidente estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son todos creados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre todos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El gran Carlos III, en su reinado, él se marcó una serie de metas: recuperar Gibraltar, Menorca y Campeche, y afirmar la seguridad de los dominios españoles, tanto en América como en Asia. España tenía entonces una buena marina y un ejército bien preparado. Y los grandes estrategas españoles en la guerra, en aquella guerra, pues fueron estos dos Gálvez: José de Gálvez, ya hemos dicho, ministro universal de India, y Miguel de Gálvez, que fue miembro del Consejo Supremo de Guerra. Entre los dos diseñaron lo que fueron las operaciones para poder vencer a los ingleses y ayudar a los norteamericanos. Y ambos fueron concejales perpetuos del Ayuntamiento de Málaga, absolutamente olvidados, como es natural, ¿no? Y ahora un gran almirante, don Luis de Córdoba, con 34 navíos, apresó un convoy inglés con 55 mercantes, 80.000 fusiles y 12 millones de pesos. Y aquí lo tienen en este magnífico retrato. Pero no es el único, porque aquí está el almirante don José Solano, marqués del Socorro, que tuvo una actuación importante, pero ya cuando estaba el pescado vendido, como se dice en Málaga, ¿no? Pero fíjense que el almirante Solano quiso ser retratado con la bahía de Panzacola al fondo. Y aquí tienen pues un ejercicio en la habitación en la que con mis hijos hacemos los recortables. Hemos recortado el mapa de España y lo hemos implantado en el Golfo de México,
para que podamos darnos cuenta de que en el Golfo de México, que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, pues encajan perfectamente España y Portugal, que son unos 600.000. Esto da una idea de lo que son los grandes espacios de toda América, en este caso de Norteamérica, empezando por la zona izquierda, pues de la Alta California hasta llegar a la isla de Nootka, la península de la Baja California, Nueva España, Centroamérica, a la que luego nos referiremos, por supuesto el Caribe, y la franja que ocupaban entonces las 13 colonias británicas en la costa noreste de Norteamérica. Estas son las 13 colonias que de arriba abajo, Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y, acuérdense, mi lapsus memoria, y las principales ciudades, Massachusetts, Rhode Island, etcétera, etcétera. La población eran 2 millones de hombres libres y 500 millones de esclavos, en su inmensa mayoría negros, y estaban situadas, como pueden ver y conocen, entre el Atlántico y los montes Apalaches. La Florida era española, pero nos la arrebataron los ingleses en uno de los desgraciados episodios, ¿no? Y aquí tenemos lo que fue y sigue siendo el lema de la bandera del regimiento fijo de Luisiana. Este regimiento fue el que mandó Bernardo de Galvez y con el que alcanzó los principales triunfos en esa zona de Norteamérica. Uno de ellos está aquí magistralmente retratado por el gran Augusto Ferrer Dalmau, y el gran detalle, Bernardo y sus hombres llevan el uniforme blanco-azul del regimiento de Luisiana, y el resto de sus soldados pues son blancos, negros, indios, mestizos, porque él tuvo una tropa multiétnica, como bien es sabido, y ganó la campaña del Mississippi, porque él, dicho en latín, hizo suya una frase del gran Virgilio: possum que posse videntur. Pudo porque estaba seguro que podía. Y aquí tienen este magnífico retrato de autor desconocido, y con esos lemas tan de la época romana, pues se condensa lo que hoy son 3 aspectos fundamentales para cualquier miembro de la milicia o de la armada, ¿no? La voluntad de vencer, la acción de conjunto y la sorpresa. Don Bernardo de Galvez fue uno de los que mejor y más protegió a los indios de toda esa amplísima zona. Y aquí tienen uno de los certificados que Bernardo de Galvez, caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, gobernador de Luisiana, etcétera, etcétera, es el pacto que firma con el jefe Iscate de los Sioux del lago Michigan el año 1781. Hay una gran novelista española, Premio Planeta, que en su novela de apenas hace 2 años y pico, pues publicó la novela Lejos de Luisiana, y obviamente el personaje es Bernardo de Galvez, pero también, lógicamente, ella, Luz Gabá, se refiere al jefe Iscate. Y aquí tienen el magnífico retrato de Bernardo de Galvez en una foto absolutamente que no le hace justicia, pero este retrato es muy importante y ahora veremos por qué. Fíjense que lleva un papel en la mano izquierda. Es una carta que le envía su padre, don Matías, le envía a Bernardo el 30 de junio de 1780 a conocer su triunfo en la Movila, hoy Mobile. Y en esta carta está escrita en Guatemala el 30 de junio de ese año, porque en Guatemala don Matías de Galvez estaba luchando por reconquistar los dominios españoles, y le decía: querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se las debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades para contar con la bendición de tu amante padre Matías de Galvez. Es decir, que no se le fuera a subir a la cabeza el triunfo, ¿verdad?
Y aquí tienen a don Matías de Gálvez y Gallardo. Bien, si ustedes van a México y se cruzan con un señor como este, con esa ceja levantada, lo lógico es que den marcha atrás y tiren por otra calle. Esta es la imagen que tienen los mexicanos de hoy de don Matías de Gálvez. ¿Por qué? Porque había que pintar a un virrey español, que además fue el mejor virrey. Este fue el verdadero don Matías de Gálvez. Hemos tenido la inmensa fortuna, gracias a Dios, de localizar en un almacén del Palacio Nacional de las Artes de México el auténtico retrato de don Matías de Gálvez. Y estamos pendientes, en fin, de a ver si podemos por lo menos traer una foto, ¿no? Don Matías fue el que venció a los ingleses en Centroamérica. Fue teniente general de los Reales Ejércitos y virrey de Nueva España, cargo en el que le sucedió su hijo Bernardo. Pero volviendo a Bernardo, una vez conquistadas las ciudades que están a lo largo del río Mississippi, desde la capital Nueva Orleans, Manchac, la M, o Baton Rouge, que hoy es la capital del estado de Luisiana, y Natchez arriba, que se le rindió, inicia la expedición para el intento de conquistar Panzacola, que era una gran plaza fuerte situada en una amplísima bahía. Pues bien, Bernardo de Gálvez sale bajando por el río Mississippi con 2000 y pico de hombres y llega a establecer su zona de desembarco en la isla de Santa Rosa, que es la que cierra por el sur la bahía de Panzacola. Por el oeste le llega el entonces coronel Ezpeleta, y por el sur nuevas tropas refuerzan a las unidades que ya han desembarcado. Y el teatro de operaciones de Panzacola era fundamental. Esta bahía aún hoy continúa siendo una base, un conjunto de base aeronaval importantísima. Está cerrada por el sur, esto no pinta, por la isla de Santa Rosa, y en la puerta de la bahía, RC significa un fuerte inglés, Red Cliff, Barrancas Coloradas, porque ahí había una batería que dominaba la entrada por ese tramo un poquito sinuoso, la entrada a la bahía. Y la ciudad de Panzacola estaba aquí, protegida por 3 fuertes. Pues bien, ante la inacción de la flota de apoyo, porque no todos somos perfectos, y tampoco las personas que allí estaban lo eran, pero hubo un fallo, no un acto de cobardía en absoluto, por parte del capitán de navío que mandaba el buque, y ante la inacción de la flota, Bernardo de Gálvez subió al bergantín, que era un regalo que le habían hecho los americanos, el Galveston, ciudad de Gálvez, y atravesó solo bajo el fuego enemigo el estrecho de entrada a la bahía de Panzacola. De ahí que Su Majestad el Rey, don Carlos III, le concediera para su blasón el mote Yo Solo. Curiosamente, el título lo solicitan los habitantes de Luisiana, cuya lengua era el francés, porque había sido un dominio francés, pero que había pasado a España, dado que Francia perdió el interés y las ganas de luchar por aquellos territorios. Y este es el documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en el que, señor, todos los grandes príncipes, de todos los grandes príncipes, emanan las sublimes decisiones benéficas, ¿no? Y este es el escrito por el que el rey Carlos III le concede a Bernardo de Gálvez el título de conde de Gálvez. Y en la zona derecha de su blasón, que aquí está ampliada, pues pueden ver a Bernardo de Gálvez con una espada en la mano, en la toldilla de su bergantín, el Galveston, que había sido un regalo que le habían hecho los luisianeses y que fue su puesto de mando a lo largo de toda la campaña. Y encima el mote Yo Solo, que es el que nuestra asociación
hace casi 20 años, adoptó, por ejemplo, para nuestra página web, que está a disposición de todos ustedes. Y aquí tienen a otro señor que tuvo un papel importantísimo, don Francisco Javier Girón, don Rafael Ezpeleta, que tuvo una niña. Aquí tienen el coronel don José de Ezpeleta, edad de 33 años, navarro, y arriba el coronel don Jerónimo Girón. Fueron las dos manos derechas del teniente general Gálvez en todos los episodios de aquella etapa tan importantísima. Lo curioso es que 50 años después, un niño de Girón casó con una niña de Ezpeleta, y aquí fue donde aparece el retrato del duque de la Ahumada, fundador de la Guardia Civil, como todos sabemos. Pero Bernardo de Gálvez fue un pionero de la aerostación, y aquí, muy cerquita de nosotros, en el río Manzanares, el día 1 de marzo de 1784, hizo un experimento. Es decir, el experimento consistía en poder mover, parece ser, unas banderas en una lancha en el río Manzanares, y fíjense que está firmado de su propio puño y letra. Bueno, no lo veo. A ver. Perdón. Eso es. Abajo, a la izquierda, ven que está firmado Bernardo de Gálvez. Y este dibujo se conserva también aquí en Madrid. Bien, en el año 1785 ha fallecido don Matías. Y Bernardo de Gálvez es nombrado virrey de México para sucederle. Allí se publica este manuscrito, El Sol Triunfante, porque viene nada menos que el gran héroe español, ¿no? El excelentísimo señor don Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez, da igual con B que con V, ¿no? Caballero de la Realidad Distinguida Orden de Carlos III, etcétera, etcétera. Y viene también con la referencia a su esposa, Felicita de Saint-Marchand, que era hija de uno de los principales hacendados de Luisiana. Vamos, era la niña más bonita de Luisiana, para qué nos vamos a quedar con las ganas de decirlo, ¿no? Pero fíjense también en otros detalles. Él, como bien saben, nació en ese pequeño pueblo de Macharabiaya, y allí pues se puso una real fábrica de naipes para las Indias. Y estos son los naipes originales. Y fíjense este episodio. Una baraja pesaba 93 gramos. Un mazo, 767 barajas, 71 kilos con 33 gramos. Un barril, 64 mazos, 4.500 kilos. ¿Por qué un barril? Porque cuando se enviaron las primeras barajas, se mojaban cada vez que una ola saltaba por encima de un barco. Por tanto, la forma de mantenerlas a salvo del agua de mar fue meterlas en un barril. Pues bien, aquí pues resulta que se ha encontrado siempre una baraja de menos en uno de sus mazos o paquetes, sin haberse podido saber el origen o motivo que cause dicha falta. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, y este expediente, que data del 5 de septiembre de 1785, pues se forma porque ha desaparecido, no voy a decir una ¿cómo se dice en Navarra? Chistorra, no es una chistorra, ¿no? Es una baraja. Bien, el conde de Gálvez escribe en México el 26 de septiembre de 1785 en su informe a la corona que estos naipes vienen de España sin que se haya podido descubrir el origen o motivo de ello, de que falta una baraja. No excuso hacer a vuestra excelencia esta insinuación por lo que pudiera importar. Nuestro Señor guarde su vida, etcétera, etcétera. México, 3 de agosto de 1786. Carta manuscrita de Bernardo de Gálvez. Yo espero volver a ser padre dentro de pocos meses, porque mi mujer ha engordado mucho de la barriga.
La mía, su barriga, la barriga de Bernardo, han dado de mala data en el mes anterior en que un maldito ataque de diarrea me trajo el retortero por algunos días. En ellos padecí bastante, pero ya disipada la borrasca voy ganando el terreno perdido. Bien, Bernardo de Galvez fue un enfermo crónico durante, pues, la mitad de su vida. A consecuencia de una disentería amebiana, falleció con 40 años en Tacubaya, Ciudad de México, el jueves 30 de noviembre de 1786. Durante los últimos 9 años, me está fallando la memoria, pero ya saben que esta mañana yo no sabía si estaba en Madrid o en Cuenca. Durante los últimos 9 años de su vida fue un enfermo crónico, pero ello no le impidió desarrollar su trayectoria vital sobreponiéndose a su enfermedad. No se sabía dónde estaba enterrado, pero la asociación lo descubrió y el año 2008 colocamos en la iglesia de San Fernando de México esta lápida de bronce, eran 90 kilos de bronce, y aquel fue un acto lógicamente emocionante. Recurrimos a una malagueña que en ese año 2008 tenía un alto cargo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y le dijimos, a ver si puede ir por valija diplomática. Y así fue, pagando nosotros 800 euros que nos costó el porte, ¿de acuerdo? La carta que localizamos el día 8 de septiembre en el Archivo General de Indias es una carta que escribe en el año 1779 Oliver Pollock y se la escribe a Bernardo de Galvez y le dice, poco más o menos, ¿es usted tan bueno? En consecuencia solicito a vuestra excelencia que me permita encargar que se le haga un retrato que haré enviar la primera ocasión que tenga a mi jefe el honorable Congreso a fin de perpetuar vuestra memoria en los Estados Unidos de América. ¿Qué pasa? Pues que Oliver Pollock, que ha sido un testigo privilegiado y que fue un importantísimo ayudante de Bernardo de Galvez, le pidió que le hicieran un retrato para que estuviera colgado en el Congreso. Bueno, nos enteramos de esto y empezamos a hacer las gestiones y de ahí salió ese retrato que han visto ustedes antes. Y el presidente del Congreso, el día, como aparece por ahí, el 9 de mayo de 1783, es decir, 2 años después de la toma de Panzacola, exactamente, le envió este oficio a Oliver Pollock. Este documento lo localizamos milagrosamente en los archivos nacionales de Estados Unidos, el mes de noviembre del año 2009. Y en este documento se le dice a Oliver Pollock que el retrato de Bernardo de Galvez ha sido colgado en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, tengo la inmensa fortuna de poder dirigir la mejor revista del mundo. ¿Verdad, amigo antes? ¿Verdad? Pues bien, la publica el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y el año 2010, esta revista que se llama Péndulo, pues aquí apareció este artículo que publicamos con el título de Bernardo de Galvez y Oliver Pollock, Historia de una amistad. Y allí dimos a conocer el asunto del retrato, ¿no? Pero fíjense qué cosa tan bonita. 3 años después, en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Madrid, localizamos esto, entremés para la compañía de Nicolás de la Calle, por don Bernardo de Galvez Gallardo, 1766. Es decir, que a Bernardo de Galvez le gustaba la música, escribía y además componía obras de teatro. Esta obra de teatro, aquí aparece, la descubrimos en Madrid, la llevamos a Málaga. En Málaga se estrena, la prensa malagueña difunde a doble página. El diario de Málaga lo lee una señora que vive en Ferrol. ¿Esto se ha apagado? No, ya está aquí. Vive esta señora en Ferrol. La señora esta lee el periódico de Málaga, el Diario Sur, todos los días. Se lo envía a su niña
que vive y trabaja en Washington. Y la niña a los 3 días habla con el periódico, le ha enviado un correo y le pregunta por mi correo electrónico y me dice en ese correo, he leído lo que dice el periódico y si es verdad lo que usted dice, pues yo que vivo y trabajo en Washington a 4 manzanas, como se dice allí, del Capitolio, pues me acerco y pregunto dónde está el retrato. Pues bien, esta es la niña, Teresa Valcárcel, y eso fue la razón por la que la Asociación Bernardo de Gálvez encargó esta copia del retrato de Bernardo de Gálvez para llevarlo a Estados Unidos. Esto fue noticia de Los Angeles Times, ¿verdad? Pero también fue noticia del Washington Post, que todos conocerán, recordarán que se hizo famoso porque, en fin, hubo no sé qué cosa, en fin, ¿no? Ya. Y aquí aparece Miguel Ángel Gálvez, que fue el presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez. Digo fue, pero sigue vivo. Lo que pasa es que llegó un momento en que ya quiso que fuera relevado, ¿no? Y lo que pasa es que él es coronel, pero del Ejército del Aire. En fin, no todos pueden ser de la Armada ni de Infantería, claro, ¿no? Y la noticia del Washington Post pues fue importantísima, de forma que el 9 de diciembre del año 2014 nuestra asociación colgó el retrato de Bernardo de Gálvez. Una semana después, Bernardo de Gálvez fue nombrado ciudadano honorario de Estados Unidos por el presidente Obama. ¿Y saben quién fue el que impulsó esta propuesta? El actual secretario de Estado, Marco Rubio. Lo que es la vida, ¿no? Su Majestad el Rey, que estuvo al tanto de todo lo que estábamos haciendo, pues tuvo el gran detalle de recibirnos en audiencia especial en el Palacio Real. Y aquí tienen a Su Majestad de los Reyes, con el retrato de Bernardo de Gálvez en el Congreso, en el Senado, dentro del Capitolio. Luis XVI, rey de Francia durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Tuvo 14 ministros de Finanzas en sus últimos 15 años de reinado. La razón es muy sencilla, no había arreglo, no tenía arreglo. Francia entró en la guerra cuando ya estaba arruinada. Permaneció arruinada toda la guerra y por eso tuvo que pedir muchísimo dinero, muchísimo, no mucho, muchísimo dinero a España. El día 4 de enero de 1781, el embajador de Francia en Madrid pidió 1,5 millones de pesos diciendo que los devolvería dentro de 6 meses en Madrid o París. Solo se le entregó 1 millón. Este es el documento oficial que se conserva en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. En julio de 1781, el almirante de Grasse pidió 100.000 pesos a los comerciantes franceses de Haití. Se negaron a dárselo, pese a que ofreció un interés del 25%. Por ello, el gran Saavedra, íntimo amigo de Bernardo de Gálvez y colaborador, accedió a prestarle los citados 100.000 pesos. Ante una nueva petición de Grasse, el 16 de agosto del 81, Saavedra le entregó en La Habana otros 500.000 pesos, que fueron cargados en la fragata francesa Aigret. Y como pueden ver ahí, son, bueno, no hay pila, pero son 500.000 pesos y aparece la firma del marino que era Traversay. El 12 de septiembre del 81, el embajador de Francia pidió un nuevo dinero, 1 millón de pesos, al presidente de España, el conde de Floridablanca. Y aquí está el documento. El 26 de septiembre del 81, ante otra nueva petición de Grasse, Saavedra le entregó en La Habana 1 millón de pesos que se cargaron en la fragata Amazonas. Y lo firmó el caballero de Villars, y son eso, ¿no? El 1 de noviembre, en fin, no les voy a cansar, porque además la revista Péndulo la pueden descargar gratis, Etamore, en la página web del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Y así no les doy mucho la lata, ¿no? Medio me llaman. Es decir, hemos podido, gracias a Dios, reunir 21 documentos que demuestran lo que les estamos exponiendo. Y esto lo ha publicado también, no hace mucho, uno de los diarios de Andalucía, ¿no?
2 andaluces y 120 toneladas de monedas de plata son las que España entregó por mano de don Francisco de Saavedra y de don Bernardo de Galvez a los Estados Unidos, que preparando la batalla de Yorktown es que no tenían ni para comer. Le debían 6 meses de sueldo a los soldados, con lo cual le quedaban 4 soldados y una enfermera, porque tenían que comer, ¿no? Los documentos mostrados son irrebatibles y en esa revista, pues hace ya un par de años, publiqué este artículo que ampliadamente es un poco lo que les estoy relatando. Es decir, Francisco de Saavedra, cumpliendo las órdenes de Bernardo de Galvez, entregó más de 120 toneladas de monedas de plata a la Marina francesa, que las llevó a Washington. Y con ellas se pudieron pagar las pagas atrasadas, uniforme, armamento, pertrecho, y así se ganó la batalla de Yorktown. Pero lo digo o no lo digo, los canallas franceses nos dijeron que el dinero lo había puesto España. Y fíjense que esto eran las monedas, el papel moneda de lo que se estilaba en aquella época, ¿no? Es un artículo muy bueno de Pedro Cano Borrego, que el 17 de abril del año 79, los 49 oficiales de los 3 regimientos que componían la brigada de Nueva Jersey solo solicitaron que se les pagase en pesos españoles, no en papel moneda norteamericano, ¿no? Además, 140.000 soldados y marinos españoles ofrendaron su sudor, su sangre o su vida por España en la guerra contra el Reino Unido y, consecuentemente, por el triunfo de la Revolución Americana. Esto no hace falta que lo lea, ¿no? Una nación se revela no solo por los hombres que crea, sino también por los hombres que honra. Y hoy estamos aquí honrando a un montón de españoles, ¿no? Tiene gracia que en Cádiz pues haya un monumento a Miranda, que fue uno de los mayores traidores que ha tenido nuestra patria, nuestra nación, ¿no? Y bueno, a ver si algún día tenemos una estatua de don Bernardo de Galvez, ¿no? Fíjense, el intendente de La Habana denuncia que ha intervenido 3 carretas con efectos que trajo de Jamaica el teniente coronel graduado don Francisco de Miranda, edecán del gobernador militar don Juan Manuel Cajigal, gobernador militar de Cuba. Es decir, que han cogido a Miranda, que ha ido a la isla de donde estaban los prisioneros, no recuerdo ahora mismo la isla, pero una importante isla del Caribe, ¿no? Y allí fue, ¿perdón? Jamaica, estupendo, muchísimas gracias. Esto es un público colaborativo, ¿verdad? Pues bien, Miranda resulta pues que lo denuncian como contrabandista y tiene su estatua en Cádiz. En fin, aquí pueden ver un tema que es muy importante, porque se refiere a que cuando el bergantín, el Galveston, el original, estaba ya pues muy gastadillo, ya saben, la broma de las aguas tropicales, el Caribe y varios años, pues el embajador, el primer embajador de España en Estados Unidos, un vasco extraordinario, encargó, por orden de Bernardo de Galvez, que se construyera una exacta réplica del bergantín el Galveston. Y aquí tienen pues las dimensiones de dicho bergantín, lo cual nos permitió pues averiguar ese detalle, ¿no? Y se construyó. Y aquí aparece el inventario que hizo el capitán del bergantín de Su Majestad el Galveston, don Lorenzo del Bosch, con todo el despiece, que es lo que permitió que hiciéramos una maqueta, un modelo de ese bergantín. Este primer documento lo conseguimos gracias a una de nuestras amigas hijas de la Revolución Americana, Molly Ann Long, ¿no? Y fíjense que la Opinión de Málaga, el 3 de julio del año 24, pues publica la noticia de que el secretario de la Navy, el señor Carlos del Toro,
ha comunicado Su Majestad el Rey Don Felipe que una nueva fragata norteamericana llevará el nombre de Bernardo de Galvez. Eso está paralizado porque con el nuevo presidente de Estados Unidos, pues por lo visto se están, digamos, replanteando, no el nombre, no, pero sí si hacen esta fragata o no. Pero bueno, en ello estamos. Y esto también es una hazaña épica de nuestra asociación, porque aquí tienen al Servicio Filatélico de Correos de España la petición que le hicimos hace 9 años ya, y que después de 9 años conseguimos que se editara un sello de Bernardo de Galvez, como también dijo el ABC, el 23 de julio del año 2025. Desde hace 25 años estamos luchando para recuperar a Bernardo de Galvez y también recuperar, por supuesto, la gloriosa historia de España, porque luchar por el pasado es luchar por el futuro. ¿Y por qué? Porque España es una gran nación con una historia portentosa. Y ahora ustedes tienen la palabra. Estoy a su disposición por si, pues sí. Muchas gracias por la conferencia, por la magnífica conferencia. Has comentado, y lo señalaba una de las diapositivas, que hubo 140.000 soldados españoles participando en la guerra de independencia de Estados Unidos. ¿Esto es así o ahí están incluidos soldados que actuaban en defensa de territorios españoles de Luisiana? Sí, sí. ¿Cómo es esto? Soldados y marinos, en total, sí. ¿Pero al servicio de la independencia americana? No, al servicio de España, pero contribuyendo con su fuerza en conseguir que Francia, digamos, pudiera también echar una mano, ¿no? Continuando lo que comentabas, de 2 millones de habitantes en esas 13 colonias. También la amnesia me ha producido sorber. Que teniendo en cuenta los 2 millones de habitantes que había en las 13 colonias, 140.000 combatientes es una cifra bastante respetable. O sea, está claro, sí, sí. Que también tiene el sentido de la proporción a la hora de saber por qué se ganan las cosas, claro. Yo había escuchado que de Cuba había llegado dinero para financiar precisamente la independencia. Pero había habido algo como de las viudas de Cuba, no sé. Sí, eso es otra leyenda urbana. Eso es leyenda urbana. Entonces, sí, como ha salido ahora y específicamente se habla de ese dinero de Cuba, entonces, si puede aclarar esa leyenda urbana. Sí. La explicación es muy sencilla. Bernardo de Galvez está navegando con rumbo a La Habana. Y en La Habana está don Francisco de Saavedra. Y para reunir el dinero que imperiosamente estaban pidiendo los franceses, en ese momento en La Habana no había dinero. Pero Saavedra, que fue presidente del gobierno de España cuando la canallesca invasión francesa, ¿no? Saavedra recurrió a los capitalistas cubanos, pero no a las señoras de Cuba, no, a los capitalistas. Y comprenda que esta intervención no puede durar más de 1 hora, pero pueden ver todo esto con más amplitud en la revista Péndulo, ¿vale? Fueron los capitalistas los que aportaron en 6 horas a la llamada de Francisco de Saavedra, y cuando Bernardo de Galvez llega al puerto de La Habana, estaban reuniendo los dineros en ese momento. 6 horas. En 6 horas. Son el Tesoro Español en las subastas de deuda, no hace tan poco tiempo. Sí. Ya. Bueno, pero también La Habana era más chiquita. En fin, fueron los españoles en La Habana, no las damas. Yo quería hacerle una pregunta a mi compañero de bachiller en los Maristas de Málaga. Una pregunta relacionada con Málaga, precisamente, porque al menos allí en la ciudad, en nuestra ciudad, se habla de la Manquita. ¿Qué relación tiene la Manquita, la catedral, que le falta una torre, de las 2 que iba a tener? ¿Qué relación tiene con este dinero que se aportó? Y además, antes de que me conteste, agradecerte el trabajo tan grande que has hecho
no en esta conferencia, sino en todo lo que ha sido el cuadro y el que esté expuesto, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Manolo. Lo de la manquita es otra leyenda urbana, pero que tiene un fondo, de verdad. ¿Quién tenía más dinero en la España de Carlos III? La Iglesia. La Iglesia. En aquellos momentos se ha terminado la primera torre de la Catedral de Málaga y había dinero para poder construir la segunda torre. Entonces, el conde de Floridablanca escribe a la Iglesia de Málaga, al cabildo de la Catedral, y le dice que estamos en guerra contra los ingleses, ¿no?, que necesito ayuda. Y la Catedral le obsequió con 200.000 reales de vellón como donativo y un préstamo de otros 200.000 reales, 400.000 reales, ¿de acuerdo? Pero lo mismo que hizo la Iglesia española, hicieron otras catedrales. Y eso también está en uno de los artículos que se puede descargar de la web del Colegio de Ingenieros Técnicos, de la revista Péndulo. Así que esa es la verdad de la historia. ¿Qué pasa? El Estado, después de una guerra, pues se queda exhausto. Y esos 200.000 reales, pues nunca pudieron recuperarse, ¿vale? ¿Y ha habido movimiento para construirla? No, porque ahí hay división de opiniones, como en la corrida de toros. Yo creo que no, porque, digamos, bueno, está como está. Así es la rosa. Por favor. Señor Olmedo, yo le felicito una vez más por su lucha y su trabajo con mérito en defensa de Gálvez. Batalla que yo creo que usted y otros más están ganando, porque hasta la hija de Carlos Aya se llama Aya Gálvez, ¿no? Bueno. Bien, ilustre e importante malagueña. Hay otro personaje que a veces dice, no, es que lo hemos descubierto, que es Blas de Lezo. Hombre, descubierto no. En los años 20 hay un crucero que se llama Blas de Lezo y que acompaña al Prosulta con el destructor Alcedo. O sea, claro, lo que pasa es que como se hunde por una catástrofe, pues si hubiera estado en la guerra civil con el Cervera, el Baleares, el Canarias, todo el mundo sabría ahora quién es Blas de Lezo y no habría dudas. Pero termino. Hay un personaje, me alegro que el sabio Blanco Núñez presida esto hoy, hay un personaje injustamente olvidado, que es comparable a Álvaro de Bazán, que es García Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca, el que derrota a los turcos en Malta, el que captura a Turgut, el que recupera Magdía inventando las pasarelas de desembarco y las baterías flotantes. ¿Cómo un personaje de esa talla, primo hermano del gran duque de Alba? Yo digo muchas veces, un poco de broma, que las señoras elegantes que hay aquí hoy no llevan chador y hijab gracias a García Álvarez de Toledo. Y está injustamente olvidado, ¿no? Necesitaría alguien como usted que le defienda como Gálvez. Gracias. De nada. ¿Lo hacemos a medias? No. Me ofrezco por... Yo pongo en la revista. Si hace el artículo. Claro, tengo. De hecho, para el próximo número, que si Dios quiere, se dará al público en el mes de noviembre-diciembre. Perfecto. Pues luego nos intercambiamos las tarjetas de visita, ¿de acuerdo? ¿Ya está? Fácil, ha sido fácil. Esto no estaba previsto, ¿eh? Don Manuel, por favor. Muchas gracias por su conferencia y por la sabiduría que nos ha impartido. Una duda que me queda es ¿por qué se va a través de Francia para mandar esa ayuda y esos dineros en lugar de ir directamente a Washington los españoles? Bien, quizá porque en aquellos momentos la flota francesa estaba desplegada en el Caribe y fue el vehículo que transmitió ese dinero. Y además podía haber otra ayuda, pero yo no la conozco. No le puedo decir otra respuesta, ¿vale? Además, Francia y España eran muy aliadas, pero los franceses, mire usted, para estos amigos prefiero algún enemigo, ¿no? No. Sí. Pero aquí tenemos a dos expertos. Es decir, tanto en la guerra de los 7 años como en esta guerra, Francia hace lo imposible porque España entre en guerra. Y estamos unidos por los pactos de familia. Y hay un embajador en París, que es el conde de Aranda, que se pone de acuerdo y aunque en principio es un total partidario de no participar en la guerra, luego
por lo que sea, pues lo convencen y los planes que hace el conde de Aranda en París son exactamente iguales que los que ha hecho el conde de Broglie, que es el jefe del secreto del rey, que era el gabinete de guerra, digamos, de Luis XVI, ¿no? Y estamos, o sea, Francia no veía el momento de que España entrase en guerra. En la de los 7 años entramos cuando Francia ya tenía la guerra perdida y nos costó La Habana y Manila, y en esta fue, según Florida Blanca, la que mejor de todo el siglo XVIII salimos parados. Pero la gente tiene un error de bulto, porque están ahora dándole importancia enorme a detener un convoy, ¿no? Pero lo que era importantísimo era haber destruido la flota, o la armada o la escuadra inglesa, que estuvimos a punto si el almirante francés no se hubiese dado la vuelta para detener a un convoy que resultó ser holandés, que era neutral, y nos quedamos sin lo que se llama el primer objetivo, la destrucción de la fuerza organizada del enemigo. Y en esta guerra se podía haber logrado, porque teníamos superioridad en Europa, sumadas las marinas españolas. Era la escuadra más grande que se había visto en la mar hasta ese momento, la escuadra Orvilliers Córdoba. Pero bueno, cosas de la vida, no salió bien. Sí, hay un factor también importantísimo, que es Lafayette. Y Lafayette es el que se ha llevado todo lo que hay que llevarse, porque los franceses saben vender muy bien lo suyo. Esa es la realidad, ¿no? Y claro, Lafayette vuelve a Estados Unidos en los años 20 del siglo XIX, y es que los norteamericanos en general, en aquella época, no se enteraron que el dinero era español y que los soldados eran españoles, salvo Panzacola, ¿no? Que por cierto, el nombre español es Panzacola. El nombre en inglés es Pensacola. Y por eso el gran referente de Estados Unidos, pues hasta hace 4 días que don Bernardo ha alcanzado el puesto que merecía, el gran referente ha sido Lafayette. Lafayette salió del puerto de Pasajes, ¿sí?, de San Juan, y hay una placa allí que lo conmemora. Pero es que los franceses invierten en política. Y tienen una sociedad que se llama los Cincinnati de Francia, que todos los años se reúnen, organizan y mantienen el fuego sagrado de que Francia fue la que ayudó en todo y la que hizo todo. Y nosotros no somos dados a esas cosas, pero es importante saberlo. Hay otro general famoso al que los americanos adoran, que es Polanski, que era polaco, y en Chicago los polacos dominan, y entonces han hecho el Día de Polanski, es una fiesta del Estado. Vamos. Hombre, don Bernardo ya en Luisiana al menos, y en parte en Florida, pues ha alcanzado un cierto reconocimiento. El hecho de que su retrato haya sido colgado en el Senado, dentro del Capitolio, y que haya sido nombrado ciudadano honorario de Estados Unidos, en fin, pues ya ha sido un paso adelante importantísimo, ¿no? Ahí está. Lo que hace falta es que el gobierno de España se entere, pero bueno, es cuestión de perseguirlo, ¿verdad? Perdón, me permite. Manolo, hay una situación en esto de la guerra que era paradójico, porque España estaba ayudando a las tierras del norte de América a liberarse de su metrópoli. ¿Y cómo lo estaban mirando las tierras de España del sur de América? Porque era una situación paradójica. ¿Cómo se interpretaba esto? ¿O se lo callaron? No, yo creo que no había ningún problema en absoluto. Tan dominio español era la Argentina o Chile como la zona norte hasta la isla de Nootka. Todo eran virreinatos. No me refiero a eso. Me refiero a que España estaba apoyando a que las 13 colonias se liberaran de una metrópoli. Sí. Y estaban las tierras que tenía España en el sur, a lo mejor podían pensar también en liberarse de la suya, que era España. Sí, me voy antes. Eso es lo que yo digo. Pero eso es paradójico. Los 13 dominios ingleses en América del Norte eran colonias, y España nunca tuvo colonias. España tuvo dominios.
Eso, perdona, eso es una interpretación muy curiosa que hacemos de la historia a veces, Sí. pero, en fin, da mucho que hablar. Los sudamericanos estaban viendo que estábamos apoyando a unos a liberarse, Sí. ellos también querrían liberarse, o muchos de ellos, y decían, ¿qué hace aquí un país apoyando a unos que se liberen mientras a nosotros nos tiene aquí? Porque eso de las colonias, que eran provincias, todo eso está muy bonito, pero la cuestión es que en el fondo se pensaba así. Bueno, uno de los lemas en mi tierra, viva Andalucía libre. Pues estamos a tiempo de sacar la bandera verde y blanca con ese criterio. Exactamente. Angloamericano, igual que se decía hispanoamericano. Y esos mapas ya se están anexionando, México, Texas, pero a pesar de todo entramos en la guerra. Y a nosotros, Miranda, hoy en día le llamaríamos el agregado naval o el agregado de defensa de España ante George Washington. Miranda estuvo al lado de Washington en la guerra. Y claro, ya aprendió a ser independiente y fue contrabando y todo. Fue un sinvergüenza toda su vida. Está claro. No me señales. Y perdón por el bajo nivel de mis cuestiones. Una puntualización. Me atrevo a decir no liberación, sino separación. Y la segunda es, ¿qué calado tenía el bergantín de Gálvez, el Galveston? Con ello pretendo dejar la duda, o mejor dicho, dejar claro por qué fue él solo y le siguieron los demás después. Amén de que hay que añadir que tomó la isla de Santa Rosa con el fuerte que junto al otro castillo grande británico cerraba la entrada de la bahía. Repito, ¿qué calado tenía el Galveston? Mis excusas. Si no recuerdo mal, era un bergantín que tenía unos 3 metros de calado. Es decir, o menos todavía, ¿no? Bien. Sí, bueno, puede ser. Pero en fin, todo... Bueno, sí, pero un bergantín... Sí, pero, ojo, el primero que intentó entrar fue el navío San Ramón y encalló porque todo eran arenas, ¿no? Y por eso el fallo, para mí, que tuvo el comandante de ese buque fue, pues no montarse con Bernardo de Galvez en el bergantín, por ejemplo, hubiera sido... Ya, pero bueno, eso entra dentro de la típica discusión que siempre se produce en operaciones conjuntas ejército-armada. Y ahí está Gallipoli, ¿no? Con los ingleses en Turquía, ¿verdad? ¿Alguien ha pedido la palabra? No. En la técnica naval, yo lo que pasa es que me parece ridículo hacer una discusión entre españoles y ya que tenemos un héroe, pues vamos a mantenerlo. Claro, pero en la discusión naval, vamos a ver, el rey, ¿qué título le dio a don José Solano y Bote? Marqués del Socorro y vizconde del Feliz Ardiz. Sí, sí. ¿Fueron nadando las tropas desde España a América? No. Fueron embarcadas en un convoy protegido por la Real Armada. Sí, sí. Se engañó a toda la flota inglesa, se burló todo el mismo, por eso le dan el título de vizconde del Feliz Ardiz. Y luego le dan el título de Marqués de Socorro, porque no era solo Socorro, era a todas las plazas amenazadas por Inglaterra. Y esas tropas, las que llegan a La Habana y a Puerto Rico, son las que se van a mandar con Gálvez, porque Gálvez solo tenía 2.000 hombres en Nueva Orleans.
que me parece que aquella pregunta iba por ahí, la de los 140.000. Pero ya está, es decir, luego se perdonó porque hubo una denuncia falsa contra Solano y hubo, claro, No entra dentro de... por eso, vale más dejarlo, que todos fueron unos héroes y todos ganaron la guerra. Y han estado junto a don Bernardo. Pero como antes de San Ramón dio parte por escrito de Válguez. Sí. Porque hay que saber lo que se manda. Y si tú tienes 7 metros... Vamos a ver, en todo el Golfo de México había un puerto que se sigue llamando La Baliza, porque es la única que era para señalar la entrada al Mississippi. No había más. Hoy en día yo he entrado con un barco en Tampa y con otro en Miami. Cuando tú ves la primera boya no ves la costa, porque la costa es muy baja. Cuando sale el práctico a buscarte sigues sin ver la costa, la ves en el radar. Y hay canales de boyas que vas entrando, pero en aquellos tiempos de eso no había nada, había que ir sondando. Los guardiamarinas, que eran los encargados de sondar, terminaban con las manos llagadas, de lanzar el escandallo y recogerlo. Y claro, cuando fue la exposición en el Museo Naval, que había un plano precioso, que vino una catedrática norteamericana, nos dijo que vino solamente para ver ese plano. Y se veía toda la escuadra allí fondeada, pero para fondear esa escuadra delante de Pensacola costó Dios y ayuda, porque no había cartografía, ni había nada señalizado, ni nada de nada. Sí, está claro. Ya, pero ¿No se pone en cuestión? Sí, pero yo solo relativamente. Su Majestad el Rey Don Carlos III. Ni con antes, a mí no. Relativamente solo. Bueno, pues si no tienen nada más, me permito insistirles en que pueden consultar la mayoría de lo que aquí ha quedado expuesto en la revista Péndulo. Insisto, la pueden descargar gratis si están en casa. Pero antes de terminar, yo he traído unas cosillas. Por cierto, Bernardo de Gálvez no tiene una calle en Madrid. Matías de Gálvez no tiene una calle en Madrid. José de Gálvez no tiene una calle en Madrid. José de Gálvez fue marqués de Sonora y Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez. El sello tardamos 8 años. Y aquí traigo algunas cosillas porque si quieren un buen libro, está recién salido Jorge Luis García Ruiz, que es el obsequio que yo le doy a mi querido amigo con una dedicatoria. Lo he comprado esta mañana, está recién salido. Y como aquí estamos en la Real Academia de la Mar, pues esto es lo mejor que podemos regalar. Muchísimas gracias. Pues, en nombre de la Real Academia de la Mar, expreso el agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades. Damos por concluida esta presentación, rogándolos nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación aquí al lado, porque hoy el salón de abajo está ocupado por la moda. Muchas gracias por su presencia.